Bueno, vez número 975, que arranco a grabar esta segunda parte. Algo positivo voy a sacar de todo esto, espero que ustedes también. Yo por lo menos estoy aprendiendo un montón de cosas que en otras circunstancias probablemente no hubiese aprendido o hubiese tardado mucho más en acercarme o a intentar aprenderlas siquiera. Bien, en la primera parte, o sea, en el video anterior, definimos política pública, bueno, definí política pública, ¿sí? ¿Qué es una política pública? ¿A qué le llamamos política pública? La relacioné con la cuestión de los recursos que se ponen en juego a la hora de definir una política pública y que justamente se trata de una toma de decisiones y una puesta en marcha de acciones, de medidas, ¿sí? En función de mejorar un determinado aspecto de la realidad o de resolver un problema. Y que también les expliqué, esas políticas públicas sirven o deberían servir para definir a un gobierno, ¿sí? Según el tipo de políticas públicas que un gobierno desarrolle, lo definimos en función de una serie de interrogantes que nos tenemos que hacer a la hora de pensar cuál es o cuáles son las políticas públicas que ese gobierno lleva adelante. Yo tomé como ejemplo el caso de, digamos, el coronavirus, de esta pandemia actual, básicamente por dos razones. En primer lugar, porque esto nos está dando en lugar ni uno ni dos. O sea, yo elegí trabajar esta unidad, el tema de políticas públicas, en este momento porque me parecía que era súper pertinente por estas dos razones que voy a dar ahora. Nos está permitiendo pensar las políticas públicas en el mismo momento en el que se están llevando adelante, ¿sí? Los argentinos tenemos un poquito el mal de como que no prestamos mucha atención a las cosas en el momento en el que están pasando. Y después nos lamentamos por los malos resultados de esas medidas o nos lamentamos por no haberlas disfrutado en el momento en el que esas cosas estaban pasando, ¿sí? Entonces, me parece que la situación actual, en términos de, digamos, nuestra relación teórica con las políticas públicas, nos permite a nosotros, ¿sí? Como clase, pensar las políticas públicas en el momento en el que se están llevando a cabo. Por eso elegí dar esta unidad en este momento y analizar como ejemplo de esta unidad el caso de las políticas que se están aplicando o implementando en términos de resolver todo lo que presenta, todos los desafíos que presenta el COVID-19 en nuestro país. En ese sentido, bueno, basándome en ese ejemplo, es que les expliqué la idea de que las políticas públicas definen a los gobiernos, en este caso en particular a nuestro gobierno en este momento, digamos, el tipo de medidas que está tomando en relación al COVID-19 lo define como un gobierno que está priorizando la salud, ¿sí? Por sobre otras variables de la sociedad, por sobre la economía, por sobre la educación, no porque no le importen la economía y la educación, está tomando medidas que apuntan a preservar por sobre todas las cosas la salud, porque si nos atrasamos con un contenido en la escuela, siempre tenemos tiempo de poder volver a darlo o de adaptar los contenidos siguientes sobre la marcha. La economía también se puede recuperar, se pueden desarrollar distintos instrumentos que nos permitan reactivar el funcionamiento de nuestra economía, pero vida que se pierde, vida que no hay forma de volverla a recuperar, ¿sí? Con lo cual, este es el argumento del gobierno para estar priorizando en el marco de sus políticas públicas la cuestión de salud. Entonces, sin hacer juicio de valor, ¿sí? Este gobierno en este momento está definido por esa línea de prioridades, ¿sí? Que igualmente no es la única porque medidas en torno, sobre todo a la cuestión económica, se han tomado y se siguen tomando, ¿bien? Buenas o malas las medidas en torno a salud, buenas o malas las medidas en torno a la economía, buenas o malas las medidas que más o menos se intentan proponer para garantizar la continuidad educativa. Eso lo estamos viendo ahora sobre la marcha y lo podremos juzgar si seguimos prestando atención a lo que va pasando sobre la marcha con el tiempo en el mediano plazo, ¿sí? Pero a eso
a esa idea se refiere, a esa cuestión se refiere la idea de que una política pública o el conjunto de políticas públicas desarrolladas por un gobierno lo definen, ¿sí? Si es un gobierno que apunta a la redistribución de las riquezas, es un gobierno más estatista o más de lo que sería el estado de bienestar. Seguramente este concepto algo muy por encima deben estar viendo en historia y algo van a ver en economía política. Si es un gobierno que prefiere liberar los precios, los mercados y demás en sus medidas económicas, va a ser un gobierno más liberal. Y acá no estoy abriendo juicios de valor, ¿sí? Simplemente estoy diciendo que, repito, el tipo de medidas que un gobierno tomen deberían ser aquello que lo defina como buen o mal gobierno o como qué tipo de gobierno en definitiva es. Y para eso, ¿sí? Ahora sí, más allá de la definición del tipo de políticas públicas que desarrolle un gobierno para que se lo defina como tal, para saber o para medir o para evaluar, esa es la palabra, para evaluar si un gobierno es bueno o malo en función de cómo queda definido según sus políticas públicas, bueno, hay que ver si lo definen las políticas públicas de calidad o lo definen políticas públicas negativas. Y acá vienen otra serie de preguntas que uno o una o une se tiene como ciudadana que formular y que estaría buenísimo que nos las pudiésemos formular constantemente cada vez que nos enteremos de una medida de gobierno que se va a aplicar o desarrollar, deberíamos hacer el ejercicio de pensar todos estos aspectos, ¿sí? Que están enumerados en el libro y que yo ahora se los voy a, en el texto de políticas públicas y que yo ahora se los voy a comentar. Para evaluar si una política pública es de calidad, yo tengo que revisar estos factores. En primer lugar, que la fundamentación sea amplia. ¿Qué quiere decir esto? Que las razones, fundamentar algo es dar razones de. Si yo quiero, no sé, por ejemplo, cuando yo explico por qué estoy a favor del aborto legal, seguro y gratuito, y enumero todas las razones por las cuales estoy a favor de eso, estoy fundamentando mi posición, ¿sí? Si yo elijo un tema para hacer una investigación y explico todas las razones por las cuales estoy eligiendo ese tema, estoy fundamentando mi elección. Bueno, ¿qué implica fundamentar una política pública? Bueno, dar todas las razones por las cuales hay que aplicar o sería positivo aplicar esa política pública. Que una política pública tenga una fundamentación amplia tiene que ver con el hecho de que tiene que haber varias razones para que esa política se aplique. Y además, no solamente tiene que justificarse en la aplicación de esa política en sí misma, sino que lo ideal es que no sea una política pública aislada, sino que esté comprendida en un proyecto de gobierno, ¿sí? Por ejemplo, cuando se toma como decisión de política pública invertir en la construcción de caminos, ¿sí? De autopistas, de rutas, de avenidas. Bueno, una fundamentación amplia implicaría reconocer que eso tiene que ver con la necesidad de mejorar el transporte, que tiene que ver con la necesidad de generar fuentes de trabajo, que tiene que ver con la necesidad de poner en marcha determinados recursos ociosos, que de esa manera se va a incentivar el comercio a nivel interno. Todos esos aspectos están además vinculados con un proyecto del gobierno que tiene que ver con, por ejemplo, reactivar la economía interna, ¿sí? No la que depende en nuestro país, por ejemplo, de la exportación de materias primas, sino de la circulación interna del mercado. Entonces, estaría una política, estoy tirando un ejemplo que se me vino a la cabeza, ¿sí? Una política pública de esa índole, ¿sí? Se fundamenta no solo en el hecho de que es necesario construir más avenidas, más rutas, más autopistas, sino que además, ¿sí? Colabora con el proyecto del gobierno de incentivar el desarrollo económico. Utilizando, de ejemplo, con lo que venimos con el COVID-19 en el marco de esta pandemia. Las políticas que se están dando en términos de otorgar bonos a las personas que no tienen ingresos en este momento por la situación de la pandemia, de facilitar el acceso a crédito para las pymes, de garantizar determinado tipo de ingreso
extra a los autónomos o los monotributistas o los cuentapropistas. Eso tiene que ver con no solamente, ¿sí?, satisfacer la necesidad de este sector o estos sectores de la sociedad que están en una situación crítica porque no tienen el dinero para afrontar o el consumo, en el caso de las personas que reciben un bono, o el pago de sueldos o el pago a proveedores en el caso del dueño de una pyme, ¿sí? No tiene que ver, sino que inyectando dinero dentro de esos sectores a través de estas medidas económicas de emergencia que se dan en el marco de una pandemia, lo que se pretende también es mantener funcionando el consumo, porque este gobierno tiene un proyecto en el cual el consumo es algo prioritario, porque en su mirada digamos, de la sociedad, en su mirada de la economía, uno de los factores que más importa es el consumo porque mantiene la economía en funcionamiento. ¿Estoy diciendo que está bien o está mal? No, simplemente lo estoy usando de ejemplo, ¿sí? Otro de los aspectos que yo tengo que mirar para ver si una política pública es o no es de calidad, es decir, si es o no es positiva, es si los objetivos están claros. A ver, yo puedo estar o no de acuerdo con la cuarentena, puedo estar o no de acuerdo con el aislamiento social obligatorio, sin embargo, no puedo discutir la claridad del objetivo. El objetivo es preservar la salud de las y les argentines. Es indiscutible que el objetivo tiene que ver no con mantenernos encerrados en nuestras casas por capricho del gobierno. El objetivo es clarísimo, evitar el contagio, ¿sí? Sabiendo que ola de contagio va a haber igual. El tema es esto que yo les decía en el video anterior, ¿no? Reducir la exponencialidad del contagio de manera tal que en el momento en el que esos contagios se vayan produciendo, digamos, ocurran gradualmente y el sistema de salud de nuestro país esté a la altura de cubrir las necesidades de esos contagios, ¿sí? Si de pronto se dispara el pico a 1000 contagios por día, nuestro sistema de salud claramente no lo va a soportar. Entonces, el objetivo del aislamiento social obligatorio es preservar la salud de la sociedad argentina. Estemos o no de acuerdo con el objetivo, ¿sí? Ahí, digamos, las políticas que se están tomando en torno a esto cumplen con uno de los requisitos para hacer una política pública de calidad. Hay claridad en los objetivos. Otra de las cuestiones, y esto es normalmente lo que más problemas trae para definir la calidad de una política pública, es la cuestión de los costos, ¿sí? Que los costos de esa política pública estén bien calculados y que haya distintas alternativas de financiamiento. Es decir, que no se dependa solo de un determinado tipo de ingresos del Estado para cubrir esa política pública, el desarrollo de esa medida. Y eso es, en nuestro país por lo menos, uno de los aspectos más polémicos. Hay políticas públicas excelentes que pierden calidad porque el financiamiento termina siendo medio turbio, ¿sí? Esto lo van a ver en historia seguramente y nosotros vamos a tener seguro la oportunidad de profundizarlo, pero un gran problema en Argentina históricamente ha sido el tema de la obra pública, ¿sí? La obra pública es aquellas obras de construcción, que normalmente son de construcción de caminos, de hospitales, de escuelas, de edificios del Estado, ¿sí? Para los cuales pone la plata el gobierno, es decir, el Estado. Normalmente son proyectos excelentes, por ejemplo, no sé, la realización de un entramado de ruta que conecte 5 provincias, estoy tirando fruta, pero por ponerles un ejemplo, que estaría buenísimo, que incentivaría el turismo, que facilitaría el transporte de la producción interna de cada una de estas provincias, que nos comunicaría, etc. O sea, como que los objetivos son clarísimos, la fundamentación amplia está perfecta, pero al momento de calcular los costos, la obra hubiese salido 2 palos y le terminamos calculando por 7, porque en el medio todo el mundo se agarra a su tajada. Ahí pierden casi todos los gobiernos en Argentina en el marco de la calidad de la política pública, el tema de los costos y del financiamiento. Siempre se termina metiendo la mano en el bolsillo de alguien para que otro alguien se quede con un pedazo de la torta que no le correspondía. Otro de los aspectos, ¿sí?, es la cuestión de que la política pública, cuando se implementa, cuando se aplica, tiene que constantemente evaluar la relación de costo-beneficio, ¿sí? Vamos a un ejemplo como este en el que estamos ahora.
Política pública, aislamiento social obligatorio. Los costos están siendo bastante altos, ¿sí? En términos sobre todo de la cuestión económica. Ahora, los beneficios no están siendo también suficientemente altos como para considerar, ok, bueno, no, está bien, hay que aguantarla porque es esta la que hay que hacer. Es un poquito difícil juzgarlo ahora, ¿sí? Pero cuando uno habla de relación de costo-beneficio se refiere a eso. Bueno, yo voy a tener un costo altísimo en lo que estoy haciendo, pero el beneficio no va a ser mayor, no sé. Les pongo un ejemplo más de la vida cotidiana, si quieren, para entender a qué nos referimos con relación costo-beneficio. Yo cuando hice mi carrera universitaria pasé muchas veces horas, días enteros sin dormir, y la verdad que el costo es altísimo, no dormir lo deja a uno más o menos en este estado mental. Pero el beneficio fue tener un título universitario. ¡Wow! Guarda. Digo, para mí el beneficio fue altísimo. Capaz ustedes dicen, está loca, que le pintó. No hacía falta tanto. Pero a eso se refiere uno con la idea de costo-beneficio. En el caso del ejemplo que les acabo de poner, es un ejemplo como súper subjetivo porque tiene que ver con el valor que yo le doy a haberme graduado de la universidad. En términos de las políticas públicas es mucho más fácil definir costo-beneficio. ¿Tiene un costo altísimo? ¿Beneficia a todo el país? Sí. Y bueno, entonces me parece que el beneficio es más alto, ¿sí? Política pública de, por ejemplo, no sé, en los bonos que se van a entregar ahora, que se están entregando ya de hecho como ingreso de emergencia para todas aquellas personas que no están contando con un ingreso por la situación de pandemia. ¿Es un costo alto? Por supuesto, en dinero es un costo altísimo. Estamos hablando de miles de millones de pesos, ¿sí? En dinero. Ahora, ese dinero va a recircular en términos de consumo, lo cual va a redundar en el beneficio de que la economía no se pare tanto o no se detenga tanto como si se detendría si ese dinero no estuviese circulando. Entonces, la relación costo-beneficio, bueno, vamos a evaluar en un tiempo si fue más alto el beneficio que el costo. Representa eso, ¿sí? Entonces, para evaluar la calidad de una política pública, ¿qué tipo de fundamento? O sea, si tiene una fundamentación amplia, si tiene objetivos claros, si los costos están bien definidos y hay diferentes alternativas de financiamiento, ¿sí? De lugares de donde sacar la guita. Si la relación costo-beneficio está a favor del beneficio más que del costo. También, y acá perdón porque estaba leyendo mi apunte, este punto que viene ahora se relaciona bastante con el primero. Todas las políticas públicas que se tomen dentro de un gobierno tienen que ser consistentes entre sí. Es decir, no puede haber una contradicción entre una política pública y otra. Por ejemplo, yo digo que porque ahora se está discutiendo, en el momento en el que yo estoy filmando este video, se está discutiendo, o se estuvo discutiendo hasta hace un rato, la idea de que las niñas y los jóvenes puedan tener ratos de esparcimiento al aire libre porque el encierro está generando efectos perjudiciales, sobre todo en las niñas, efectos que tienen que ver incluso con cierto retroceso madurativo y cierto retroceso en su desarrollo cognitivo. Entonces se está evaluando la posibilidad de dejarles salir un rato por día con la supervisión de algún adulto que no esté dentro de los grupos de riesgo y evitando, por supuesto, la concentración. O sea, no es salir a pasear y me junto con mis compañeritos del jardín, de la primaria o de la secundaria. No, no es esa la idea, pero se está evaluando eso. Se lo está evaluando porque la forma en la que eso se aplique, implemente o habilite en el marco de este aislamiento social obligatorio tiene que ser consistente con el hecho de sostener o no la cuarentena. Si yo digo que estamos todos aislados, pero dejo que de a 50 vayan a la plaza, no hay mucha consistencia entre una medida y la otra, ¿no? Es como, bueno, nos quedamos en casa, pero los pibes están todos en la plaza, entonces vienen y yo que vivo con la abuela me la contagian a la vieja, entonces tiene que haber, para que una política pública sea de calidad, no tiene que contradecirse con otra política pública, no tiene que dañar el efecto positivo que otra política pública puede estar teniendo. En el caso de lo que estamos atravesando hasta ahora, ese es el mejor ejemplo que se me ocurre en este momento. Otro de los aspectos que representan una política pública de calidad es la evaluación constante, ¿sí? Es decir, que
constantemente la medida que se está aplicando o las medidas que se están desarrollando estén sometidas a evaluación y que que esa evaluación no sea simplemente decir, esto lo estamos haciendo bien, esto lo estamos haciendo mal, punto, listo, ahí quedó. No, que en ese proceso de evaluación exista la flexibilidad suficiente en el marco de la aplicación de la política pública para poder ir modificando aquello que estamos haciendo mal. Que es, por ejemplo, lo que creo yo que se está haciendo a medida de que, por eso no dijeron cuarentena por 4 meses, por ejemplo, ¿sí? Parece que le estuviera tirando flores al hecho de estar en cuarentena. La realidad es que si me preguntan, me parece a mí que es la medida que había que tomar. Es mi opinión, igual en función de mis conocimientos y desde el lugar desde el cual yo estoy parada. Entiendo que haya quienes opinen distinto, perdón. Lo estoy usando de ejemplo básicamente para que también ustedes, si quieren discutir con esto que yo les estoy planteando, lo puedan hacer. Me lo pueden plantear por el grupo de WhatsApp, por ejemplo. Mirá, Maca, a mí la verdad que tal cosa de lo que dijiste en el video no me parece. Y es completamente válido y discutible. Y de hecho, si les interesa, podemos gestionar algún espacio en el cual discutirlo. Yo estoy recurriendo a este ejemplo porque me parece que aplica un montón. Voy a poner sigo con este ejemplo, ¿no? ¿Por qué se decide si la cuarentena se extiende cada 15 días o si se sigue? ¿Sí? Pues por ahí hubiese sido más sencillo, en vez de hacernos sufrir cada 15 días a ver si vamos a poder salir o no, decir, no, bueno, se quedan 3 meses en casa, no rompan las bolas, no se sale por 3 meses. Y capaz uno ya estaba mentalmente preparado para decir, bueno, me fumo el encierro 3 meses, pero no, digo, se va evaluando el resultado de la política pública, en este caso de aislamiento, en función de los resultados que va dando y de si algo se puede mejorar, ¿sí? En términos de modificar algo o no, ¿sí? De hecho, antes, cuando recién salió, el aislamiento era absoluto y de a poco se fueron liberando distintas áreas de la economía y se fueron permitiendo distintos tipos de salidas porque se veía que no podía pasarse todo el mundo todo el tiempo encerrado en su casa, ¿sí? Vuelvo al punto anterior, a la consistencia entre políticas públicas. Perdón que haga este paréntesis, pero esto es muy útil para el video de la entrevista a Josefina Campos. Si se hubiese tomado la política pública, o sea, mejor dicho, si esta política pública de aislamiento social obligatorio no se hubiese visto acompañada por una reinversión en salud y en investigación en salud, estar aislados sería completamente al divino botón. Porque estaríamos, bueno, sí, encerrados, pero con las piernas cortadas para buscar una alternativa. Entonces, ahí a eso se refiere la consistencia, ¿sí? Si esta investigadora del Malbrán que habló en la entrevista de Animales Sueltos hubiese dicho, no, bueno, pero la verdad que nosotros hace 3 meses no nos están pagando los sueldos y no contamos con los recursos necesarios en el instituto para investigar sobre el virus. La verdad que todo muy lindo estar aislados, divino que quieras cuidar la salud, pero no estás invirtiendo en salud, que es lo que tenés que hacer para que sea consistente y funcional esta política de aislamiento. Así que, bueno, quería volver a ese ejemplo. Ya les dije la importancia de la evaluación constante de la política pública para saber si vamos bien o vamos mal, y si vamos mal, qué es lo que hay que cambiar. Tiene que ser, y además una política pública tiene que ser oportuna en términos de contar con la guita, o sea, los recursos, no la guita, los recursos para aplicarse, recursos económicos, recursos humanos y recursos de tiempo. A veces esa oportunidad o eso no está, bueno, en este caso no es que se contara con demasiados recursos económicos para llevar adelante una política de cuarentena, pero la realidad es que era lo aplicable en función de las condiciones en las que estábamos. También en la oportunidad se mide el apoyo social con el que vas a contar en función de esa política pública, y en este caso, bueno, el apoyo social es bastante generalizado, y el por qué, perdón, y digamos, si es aplicable o no, ¿sí? Aplicable en el sentido de, ¿se puede llevar adelante esto? ¿Podemos llevar adelante un aislamiento? Y podemos llevarlo adelante, no total y absoluto. ¿Qué hay que hacer? Una serie de concesiones, de excepciones. Bueno, listo, perfecto, se hacen. A eso se refiere
que sea oportuno políticamente aplicar esa medida o no. Y finalmente, bueno, en relación de vuelta al tema de la evaluación, conocer con claridad cuáles son los indicadores que voy a utilizar para evaluar esa política pública. En este caso en particular, se están usando los indicadores, en primer lugar, de las cifras de muertos y de contagiados de todos los días. Ese es uno de los principales indicadores que mira el gobierno para evaluar cómo continuar o no con la política pública de aislamiento o de cuarentena. Otros de los indicadores que se ven son, por supuesto, los indicadores económicos. ¿Cuánto está dañando o no a la economía esta decisión? Otro de los indicadores que se evalúan es cuáles son los recursos con los que cuenta hoy por hoy y a medida de que avanza el tiempo el sistema de salud en Argentina para enfrentarse a una liberalización un poco del aislamiento, ¿sí? Entonces, vuelvo sobre esto, que me llevó más tiempo de lo que esperaba, pero vale la pena porque me parece que es una de las partes más jugosas de la unidad. Una política pública define a un gobierno. ¿Como bueno o como malo? No, lo caracteriza, ¿sí? Uno después hará el juicio de si algo le parece bien o mal. Pero una política pública define a un gobierno en términos de que según el tipo de políticas, es decir, el tipo de medidas que un gobierno desarrolle, es el carácter de ese gobierno. Si es un gobierno más economicista, si es un gobierno más social, si es un gobierno que prioriza la salud, si es un gobierno que prioriza la educación, si es un gobierno que prioriza la economía, si se favorece más a los sectores bajos, si se favorece más a los sectores medios, si se favorece más a los sectores altos, si se los perjudica a todos por igual. Hablamos de definir a un gobierno no en términos de definirlo como bueno o malo, sino en términos de que el tipo de políticas públicas que un gobierno lleve adelante definen, caracterizan a ese gobierno, nos permiten ubicarlo en función de la realidad. Ahora, uno sí puede juzgar o uno sí puede definir si una política pública es buena o mala, es decir, si tiene un impacto positivo o negativo, si es de calidad o no. Y acá viene, o sea, y en función de cuántas políticas públicas de calidad tenga un gobierno, uno lo va a juzgar como buen o mal gobierno, ¿sí? Puede haber un gobierno con muchas políticas públicas de calidad que igual sea malo. Puede haber un gobierno con muchas políticas públicas de calidad que igual también tenga un montón de cosas para criticar. ¿Sí? Puede haber un gobierno, y ahí está el tema de Argentina, ¿no? En Argentina hemos tenido varios gobiernos que por ahí si uno mira a simple vista sus políticas públicas y dice, ¡qué calidad esto, eh! Y cuando entras a escarbar un poquito en, por ejemplo, cómo han sido evaluadas esas políticas públicas o cómo han sido financiadas, cómo se pagó la joda, o en, no sé, la relación costo-beneficio, y si entras a escarbar un poquito y decís, pero esto no era tan de calidad como parecía, ¿sí? ¿Por qué es importante que piensen todas estas cuestiones? Porque me parece que estamos en un momento en el que podemos incorporar estas herramientas para que ya nos queden como una herramienta definitiva para pensar los gobiernos que tenemos y que vamos a votar a futuro de acá en adelante, ¿sí? Depende un poco de mi generación y de la generación de ustedes todavía más el hecho de que podamos tener gobiernos que nos garanticen políticas públicas de calidad. Y la única manera de saber si nos están garantizando una política pública de calidad es saber qué factores tenemos que mirar, pensar y sobre cuáles tenemos que reflexionar para ver si están haciendo las cosas bien o si nos están cagando. Perdón por la simpleza y soez del comentario, pero me parecía que era bueno decir las cosas como son. Corto acá el video y nos encontramos enseguidísima, ya volando rapidísimo en la última parte.